Gracias a Dios que hoy estamos aquí. Acompáñenme con sus Biblias a leer el libro de Éxodo. Éxodo, y vamos a leer una porción tan solo del capítulo 3. Me voy a tomar la libertad de leerlo, pero síguelo con tu vista y ahí guárdalo porque ese es el pasaje en el cual vamos a estar meditando el día de hoy. Éxodo, capítulo 3. Comenzando en el versículo 1, la palabra del Señor dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Solo te recuerdo, hermanos, este Horeb es el mismo lugar donde Abraham había entregado a su hijo Isaac. Lo acabábamos de ver hace unas semanas. Así que como todo se va conectando y hay cosas muy hermosas. Escucha y lee acerca de esto. Pero bueno, dice el versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Dios de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Él respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Wow. Cuando yo estaba en la primaria y luego otra vez en la secundaria, recuerdo que nos enseñaron la historia de la independencia de México. Y bueno, lo que nos enseñaron en esa época, después han salido muchas controversias, pero en esencia recordamos a los principales personajes: a Miguel Hidalgo, a Morelos, a la corregidora José Ortiz de Domínguez, y esos personajes que fueron centrales en que hubiera una independencia para México, sí o no. Los motivos, eso no los voy a discutir. El asunto es que sabemos, y cuando lo leemos debe de ser un motivo para nosotros de orgullo, de entender que un día estuvimos oprimidos y luego hubo una liberación. Y bendito sea el Señor que tenemos ya ahora una nación libre y soberana. Ojalá realmente hagamos uso y buen uso de esa nacionalidad y de ese orgullo, ¿verdad? Y entonces,
esto que acabamos de leer es básicamente la historia de la independencia de Israel. Pero qué interesante, porque aquí en esta historia no hay personajes que tienen errores, no hay personajes bueno, sí los hay pues, pero me refiero, no se refiere a eso, los planes que fueron fallidos, a las cosas, se refiere a la historia de Dios liberando a una nación, utilizando a personas tan imperfectas como tú y como yo. Y eso es increíble. No hay otra nación que tenga una historia real como la historia de Israel. Sí hay muchos que tienen historias como leyendas, pero nada comprobado como la historia de Israel. Así que es la historia. Esa es una de las cosas más interesantes. Pero me llama la atención que normalmente nosotros ponemos nuestros ojos, y todavía el día de hoy, 4000 años después de que esto sucedió, ponemos nuestros ojos en Moisés. Y ha habido películas que se llaman Los 10 Mandamientos, El Príncipe de Egipto, ha habido alguna serie más reciente acerca de también los 10 Mandamientos, creo que se llama, creo que es brasileña. Y todo eso está muy bien, qué bueno, cualquier cosa que dé exposición a la palabra del Señor está bien. Solo recuerda, son ejecuciones artísticas, no tienen como propósito predicar, tienen como propósito entretener y dar alguna enseñanza moral inspirada en la Biblia. Y para eso la verdad es que tienen buenas intenciones y buenas cosas. Cualquiera de esas películas o series está bien que las veas y todo, solo entiende. Mucho de lo que vas a ver ahí no fue así. Y una de las cosas que no fue así es la historia de Moisés. Para mí como que la historia de Moisés es una de las más enredadas de todas. Porque todavía hoy en día Moisés en Israel es el profeta. No hay otro más grande para ellos que Moisés. No hay otra cosa que se le asemeje ni de cerca a Moisés para la mentalidad de un judío. Para nosotros, sin embargo, el Señor Jesucristo nos dijo, no hombre, Juan el Bautista, ese es el bueno. Pero en el cielo, hasta el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. O sea, no hay comparación de lo que vivimos aquí en la tierra con lo que hay en el cielo. Hace un momentito cantábamos acerca de esa ciudad. Y yo espero que cuando cantamos y damos algunos detalles de lo que habrá allá y de lo que dejamos acá, tu mente vuele para saber que hay algo infinitamente superior que vamos a recibir y que estaremos allá con Él para siempre. No habrá más que lamentar, no habrá más que decir, más que estar en felicidad. Y ese es el propósito por el cual nosotros vivimos y anhelamos estar allá con Él. Y todo lo que aquí suframos vale la pena cuando piensas en lo que vas a recibir estando allá con Él. Pero en esta historia de Moisés, es una de las historias, te decía yo, que creo que es más enredada, porque Moisés pasa cuando menos por 3 etapas en su vida. Y las 3 etapas son muy diferentes una de otras. Moisés vivió 3 vidas y en términos de su cultura, del lugar donde él creció, vaya que vivió 3 vidas, porque la expectativa de vida de un egipcio promedio era de 40 años en las mujeres, 50 años los más adinerados en los varones. O sea, Moisés vivió 3 vidas, él vivió 120 años. O sea, pasaron 3 generaciones cuando Moisés todavía estaba, dice la Biblia, a los 120 todavía vivito y coleando. Todavía no se le oscurecían los ojos, es decir, no necesitaba lentes, no necesitó bordón para caminar, no se le hinchaban los pies ni le salían varices. Bueno, eso no lo sé, ¿verdad? Pero dice que estaba enterito. Y si Dios no se lo lleva, hubiera vivido yo creo que otros 40 más. Ya dijo Dios, no, ya fue mucho, ya vámonos muy. ¿Verdad? Porque si no, imagínate si así
El pueblo de Israel venera, sería la palabra, a Moisés. Venera, lo tienen como gran cosa. Imagínate si hubiera sido el Moisés el que los lleva hasta la tierra prometida. No, hombre, sería prácticamente Dios para ellos. Y no es lo que debe de suceder, porque hay uno y solo uno que merece la honra y la gloria. Y por eso Moisés tuvo que pasar por tres vidas diferentes. En la película del Príncipe de Egipto, que es la que más o menos podemos recordar, a lo mejor la mayoría, yo creo que ya nadie se acuerda de la película de Charlton Heston allá en los años 60 o 50, no sé qué año sería, pues ya casi nadie se acuerda de esa película, pero era buenísima, como producción era buenísima. Pero en el Príncipe de Egipto se pone a un Moisés alegre, juguetón, ahí vacilador, desobligado, alguien que le encanta andar por ahí haciendo problemas, poniendo en aprietos al pobre Ramsés. Y entonces llega el momento en que de repente se encuentra con su hermana Miriam, o María en español, y algo sucede ahí y de repente hay un momento y hay una canción impresionante, a mí me encanta esa canción, y de repente él se acuerda de la cancioncita y todo viene a su memoria y todo tiene sentido y ahora él es el liberador del pueblo. ¿Cómo llegó eso? Pues no sé, solo mágicamente, solo Dios, ¿verdad? Y ese es como que el concepto que tenemos. ¿Cómo es que Moisés supo que él era el que iba a liberar al pueblo? ¿Cómo es que Moisés entendió que él tenía que hacer algo? Bueno, la Biblia nos dice claramente cómo fue. Y sin perder Éxodo capítulo 3, ve conmigo a Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. En Hechos capítulo 7 tenemos siglos después, 2000 años después, para cerrar números, a un hombre defendiendo a Jesucristo como el Mesías. Y para explicarles a los judíos que tenían como gran cosa a Moisés, que Jesús es más que Moisés, platica toda la historia. Y entonces este hombre llamado Esteban, un joven que estaba dando su vida en ese mismo día por Jesús, está diciendo toda la historia y nos la platica con más detalles que lo que vemos en otros pasajes. Así que acompáñame ahí a Hechos, dije, pues estoy en Juan, qué caray, capítulo 7, y voy a comenzar a leer tan solo los versículos del 22 al 25. Habla de Moisés y dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Hasta ahí entendemos, porque si lo prohijó una hija de Faraón, Moisés era un príncipe en Egipto, un principal, eso significa príncipe. No necesariamente significa que era el heredero a la corona. No todos los príncipes son herederos a la corona. Él era un príncipe, ¿ok? Era alguien principal, alguien que tenía todas las posibilidades. Aun cuando se supiera que era ilegítimo, porque era lo más seguro que se supiera que era ilegítimo, aún así, al haberlo prohijado, la hija de Faraón había tenido acceso a todo, menos al reino, ¿ok? Menos a ser rey, pues. Entonces, todo lo tenía. Y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Nada de que era un muchacho desastroso por ahí, ¿no? Nada que andaba ahí tumbándole la nariz a la esfinge. Nada de eso pasó. En realidad, Moisés era un hombre hecho y derecho. Un hombre admirable. Un hombre que era poderoso. Además, dice que en sus palabras, quiere decir que cuando Moisés decía algo, la gente escuchaba. Todos callaban y ponían atención a lo que Moisés decía, porque seguramente no solo hablaba con mando, que significa poderoso en palabra, sino también que lo que él decía tenía autoridad, tenía conocimiento, tenía razonamiento. Así que Moisés es la crema innata de aquel entonces. La cultura egipcia en este tiempo está en su apogeo. Es lo máximo a estas alturas
y Moisés es parte de la familia real. ¿Qué mejor cosa que esa? Así que la primera etapa, los primeros 40 años de Moisés, él es un hijo de papi, un hijo de mami, chiqueado, todas las posibilidades y poderoso. ¿Qué más se puede pedir? ¿Quién va a querer cambiar esa vida? Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Cómo? ¿Cómo sabía él que eran sus hermanos? ¿Cómo sabía él que tenía que ir a visitarlos o para qué los iba a visitar? Bueno, pues él sí sabía quién era. ¿Recuerdas quién lo crió los primeros años? Su propia mamá. Y cuando una mamá o cualquier padre, pues, por cualquier desgracia de la vida, tiene que entregar a su hijo, ¿qué es lo que quiere asegurarse? Que no se olvide que sus padres le aman, ¿o no? Que no se olvide de quién es, que no pierda su identidad. Así que esta mujer, Jocabed, ya lo vimos allá el 10 de mayo, ella no perdía el tiempo, ella le enseñó, porque tú vas a crecer, hijo, pero no te olvides quién eres. Así que Moisés sí sabía. Además, fíjate bien, por si eso fuera poco. Y versículo 24, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Wow. Moisés desde siempre supo que él iba a liberar a Israel. Él sí lo sabía. No hubo ahí una revelación secreta, misteriosa. Desde el principio él sabía. Por la razón que quieras. Sea que por tener una posición de influencia, o sea que el Espíritu Santo le haya mostrado, sea como sea, él sabía desde el principio que él iba a liberar a Israel. Y cuando tú sabes que eres el que tienes una gran labor, necesitas tener una gran vida. Porque no se puede ser un gran héroe sin ser una gran persona. O terminarías siendo un villano. Tienes que ser la persona que tienes que ser. Tienes que aprender a ser un líder. Tienes que aprender cómo dirigir, cómo tener visión, cómo tener estrategia. Tienes que aprender estrategias de guerra si quieres liberar a una nación. Tienes que aprender estrategias de política. Tienes que aprender estrategias de diplomacia. De toda clase de cosas tienes que aprender. Y Moisés entendía que ese era su papel. Así que sus primeros años, él los pasó absorbiendo todo eso. En aquel entonces casi nadie iba a la escuela. No era lo común, pues, solo los de la clase adinerada y por supuesto los de la clase real. Todavía ustedes conocieron personas que fueron instruidos para la realeza. La reina Isabel II fue instruida para la realeza. Ellos no pasaban por la escuela como todos los demás. Desde que eran niños, a ellos se les enseñaban cosas que tienen que ver con gobernar. No les preocupaba demasiado si sabían mucho de matemáticas o no. Tenían que saber las cosas que eran suficientes para gobernar. Entonces Moisés sabía todo lo que era necesario para gobernar. No porque él fuera a ser el rey, sino porque él iba a estar en la realeza, moviéndose como alguien, como un general, como alguien que estaría ahí estratégicamente, etcétera, etcétera. Así que Moisés tenía toda clase de educación y él lo sabe. Entonces dice, ya es el tiempo, ya tengo 40 años, ya debo hacer algo de mi vida. La mayoría ya se murió de los que estaban cuando yo era niño. Entonces hay que hacer algo. Y entonces empieza a querer poner orden en Israel para liberarlo. Y él piensa que todos entienden. Pues si Moisés está ahí en ese lugar de influencia, pues nos va a ayudar. Pero ¿qué pasó? Que no entendieron. Dice el versículo 24.
Pero él pensaba que 25, perdón, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. No querían ese Salvador. Qué curioso, ¿verdad? No les gustaba ese Salvador. Cuando viene Jesús, no querían un Salvador pacífico. Y ahora que tienen un Salvador guerrero, no lo quieren. Oh, pues nada quieren, ¿verdad? Así es la condición del hombre. Nada de lo que haga Dios nos gusta en realidad, porque no entendemos las formas de Dios. Así que eso es lo que está pasando. Entonces, este Moisés, toda la vida, ¿para qué la cambias? Decide cambiarla. Él tomó la decisión, cambiar su vida. Él está dispuesto al sacrificio. Yo voy a liberar a Israel. Él sabe que eso implica traicionar aquello en lo que fue educado, la casa en la que fue educado. Implica ponerle cara de frente al faraón que lo había tratado como miembro de su familia. Implica que puede estarse poniendo en pleito, en guerra, con alguien que es la nación más grande de todas hasta ese momento. Lo sabe. ¿Qué necesidad hay de meterse en tantos problemas? Solo alguien que sabe que tiene un propósito enorme es capaz de sacrificar todo por lograr algo. Y eso es admirable en Moisés. Pero luego viene la triste realidad. ¿Qué es lo que pasó? El versículo 27, al versículo 26. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: vosotros, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y entonces Moisés dice: chample, ya se supo todo, ¿no? Y tuvo miedo, y Faraón escucha aquello y quiere matar a Moisés, y Moisés tiene que huir. ¿Por qué? Porque su plan de liberación ha fracasado. Miserablemente. Todavía ni empieza y ya fracasó. El hombre más preparado de Israel en aquella época ha fracasado en la única misión para la cual había sido llamado: liberar a Israel. Qué fracaso tan terrible. Y de ahí viene la segunda vida de Moisés. ¿Recuerdas? Moisés termina huyendo y se va a una región llamada Madián. Y ahí conoce a Jetro, un sacerdote del Dios Altísimo. Pues, chécate esto, ¿eh? Era un sacerdote del Dios Altísimo y no era judío. Ahí te lo dejo para que te entretengas un rato con eso, pero después. Y llega ahí, ¿a qué? A cuidar ovejas. De ser un príncipe, a cuidar ovejas. Bueno, él podría decir: bueno, mi padre Jacob, o sea, la historia de Israel, así comenzó, ¿recuerdas? Lo vimos la semana pasada. Jacob llega allá con Labán, su tío, su pariente, y le dice: oye, pues mira, aquí ayúdame a cuidar las ovejas, y él las empieza a cuidar, y al final Jacob termina siendo riquísimo, ¿verdad? Chambeando. Trabaja 7 años por su primera hija, luego trabaja otros 7 años por su segunda hija, y luego trabaja 10 años para hacerse un patrimonio. Vaya que era un hombre trabajador y algo logró. Pero cuando regresemos a Éxodo capítulo 3, dice aquí, versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Es decir, Moisés no tiene ovejas. No termina siendo el pastor de su rebaño. No tiene nada. Es solo un empleado. El empleado de su propio suegro.
Él no tiene ovejas. Él está ahí haciendo que las ovejas de su suegro sean las que prosperen. Él no tiene nada. Esa es la vida de Moisés. Durante 40 años, otros 40 años, esa es la vida de Moisés. Qué cambio tan drástico, de verdad. Son dos vidas completamente opuestas. De vivir en la opulencia, tener todo lo que se pudiera desear en esa vida, ahora no tiene nada más que a su esposa y sus hijos. Es lo único que tiene y bueno, esa es la riqueza de un hombre. Pero hablando de comparar una cosa con la otra, no tiene nada. ¿Y está dónde? En el desierto. Y esto es lo que le voy a llamar hoy el cincel del desierto. Hemos estado hablando de cómo Dios nos moldea, ¿recuerdas? Dios nos moldea a través de irnos quitando partes que no son necesarias para que la obra de arte quede expuesta finalmente como Él la diseñó desde el principio. Recuerda siempre que este proceso no es así porque Dios así lo deseó. Dios deseó que la humanidad estuviera en un mundo perfecto, sin sufrir, sin nada que hubiera que lamentarse. Pero nosotros como humanidad elegimos haberle dado la espalda a Dios. Y es por eso que en el mundo quebrado en el que estamos, tenemos que pasar un proceso para ser las personas que Dios nos diseñó principio para que fuéramos, ¿entiendes? Entonces no le echamos la culpa a Dios de que pasamos pruebas, es la culpa de la humanidad. Ni siquiera tendrías que desgastarte demasiado si fuiste tú o fue tu compañero de vida o fue tus papás, no te desgastes demasiado de eso. ¿Qué más da? El asunto es que tenemos que quitar de nosotros lo que nos estorba y en lugar de echar culpas a otros, responsabilizarnos de cómo vamos a dejar que Dios nos moldee. Entonces, vimos primero la paciencia, ¿no? Allá con Abraham, cómo la paciencia es algo que nos va moldeando. Durante 25 años, Abraham espera una promesa. El domingo pasado hablábamos de la identidad. Jacob tiene que desvestirse delante de Dios y en lugar de fingir ser aquel que había fingido ser para obtener bendición, Esaú ahora tiene que decir yo soy Jacob, el embustero. Su nombre así significa. Entonces él tiene que ser honesto, tiene que abrirse y dejar que Dios le dé otra identidad. Y ahora Moisés tiene que recibir uno de los golpes más letales para la vida de una persona, el desierto. Porque el desierto, normalmente en el argot cristiano, le llamamos a las pruebas. Cuando nos va mal, andamos en el desierto. Y es cierto, eso es una forma de interpretar en el desierto. El desierto es el lugar donde nada florece, donde no puedes prosperar. No hay muchas cosas que hacer en el desierto más que buscar salir de ahí. ¿Para qué quieres estar en el desierto? Y esta es la primera vez que vemos que 40 años en el desierto significan algo. Después, el pueblo de Israel va a andar vagando por este mismo desierto. Otros 40 años. Un día, Jesucristo va a andar por este desierto 40 días. 40 es un número interesante. 40 significa prueba. Pero no prueba porque sí. De verdad que sería muy lamentable que uno viviera pruebas y no aprendieras nada. Muchas gracias, hermano. Y sabes que he conocido personas que así son. Les va muy mal y solo se quejan de la vida. Les va muy mal y se convierten en amargados. Les va muy mal y se pelean contra todos. A todos les echan la culpa, no toman su responsabilidad, no aprenden nada y se mueren solos, tristes, amargados. Qué horrible es.
pero las pruebas son para avanzar. Tú estás acostumbrado a las pruebas, pero normalmente no las consideramos así. Desde que empezó la primaria, te empezaron a acostumbrar a las pruebas. Exámenes le llamamos, ¿no? Ahora ya está prohibido reprobar niños, una de las cosas más terribles que le ha pasado a esta nación. Pero bueno, como quiera que sea. Las pruebas, los exámenes, son aquello que te hace poner en práctica lo que aprendiste durante un periodo anterior, sea un bimestre o sea todo el año escolar. Tú lo aprendiste, ya lo sabes o deberías de saberlo. La prueba te va a poner precisamente en esa posición de demostrar que sí aprendiste. Y si sí aprendiste, vas a pasar esa prueba. ¿Para qué? Para aprender cosas más difíciles. ¿O no? Y así funcionan las pruebas. Es para aprender a hacer cosas más difíciles cada vez. Al final, cuando hiciste tu último examen, el que sea que haya sido, sudaste la gota gorda, ¿no? Algunos lloraron, algunos se desvelaron o se desmañanaron, algunos tuvieron que tomar 3 o 4 tazas de café. No sé qué tuviste que hacer para pasar tu último examen, pero pasaste. Y es más satisfactorio. Yo siempre me da curiosidad oír las historias de aquellos que estudiaron la universidad o alguna maestría o algún doctorado y saber que al menos casi todos los que yo conozco, hubo momentos que lloraron, que ya no podían. Digo, ya no puedo, lloraron y todo, pero cuando lo platican, ya no lo platican llorando, lo platican con orgullo, porque las pruebas nos hacen saber de qué somos capaces. Y el desierto es la prueba para que tú puedas ir siendo la persona que debes ser. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que esperar que Moisés cumpliera 80 años para poderlo llamar? Si a los 40 él ya tenía todo lo que tenía que tener. A los 40 él estaba en su mejor época de ser el libertador de Israel. Pero aquí viene una paradoja. Acompáñame ahí a Éxodo 3. Vamos a ver cómo es que Dios hace las cosas. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? El fuego siempre llama nuestra atención. Por supuesto, normalmente para peligro. Si tú estás en un cerro y ves que un árbol se está quemando, de inmediato te va a llamar la atención y seguramente procurarás que pase algo, apagarlo, aislarlo, hacer algo para que ya no se extienda aquello. Pero está aquí una zarza. Las zarzas no son los mejores árboles del reino botánico, ¿no? No son, hay robles, hay cedros, ya no digamos secuoyas, hay árboles impresionantes. La zarza es más bien un arbusto y normalmente espinoso, seco, más o menos estamos acostumbrados a ver cosas semejantes en nuestra ciudad. Cosas que se queman con mucha facilidad y que en realidad si se queman a nadie le va a interesar demasiado porque no sirven para muchas cosas. No es buena madera, no estoy hablando de los mezquites, estoy hablando de los huizaches. No sirven para gran cosa, no hace de otra. Entonces, esto es la zarza, así que ver una zarza que se quema no es gran cosa. Lo que sí es gran cosa, y es gran cosa para los ojos de Moisés, es, se está quemando, pero no se está consumiendo. Y eso es lo que le llama la atención a Moisés. No tanto la zarza, quemándose. ¿Por qué no se consume? Y Dios tiene que enseñarle algo.
el que tiene el poder es el fuego consumidor, no el objeto que se quema. Dicho de otra manera, Moisés tenía que ser quemado para que el poder de Dios se manifieste en algo que es tan común. Tú recuerdas lo que él va a contestar aquí. En el capítulo 4, él va a poner pretextos. Dice capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha aparecido Jehová. No vengas con cosas. Ahí mismo en el capítulo 4, versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. ¿Cómo? ¿Es el mismo Moisés? ¿Estamos hablando de aquel príncipe de Egipto? ¿Qué pasó con ese príncipe de Egipto? ¿Qué pasó con aquel hombre que era poderoso en palabra? Ahora dice, soy tardo para el habla. No sabemos exactamente qué significa eso. La mayoría asume que era tartamudo. Y como quiera que sea, el problema es que no le era fácil comunicarse, pero eso no es lo que pasaba al principio. Al principio él tenía todo el orgullo, todo el poder, él va y él dice, yo aquí voy a poner orden y todo. Y ahora no, a mí no me mande, Señor, no, yo ni puedo, yo ni sé, no, yo no puedo. Qué cambio, ¿no? Radical, porque el desierto es el desnudarte del yo. Las pruebas sirven para eso. El desierto no sirve solo para hacerte sufrir. El desierto sirve para que desnudes tu yo. Es un proceso de desaprender. Si tú tomas el desierto como un proceso de desaprender, aprenderás lo más grande. No son pocos los que han dicho frases como estas. No se puede llenar algo que ya está lleno, ¿no? Haciéndote entender que no puedes aprender tú nada de Dios o de la vida si ya crees que lo sabes todo. El desierto es aquel momento en el cual te lleva a decir, yo pensé que sabía y no sé nada. Y no son pocos de ustedes los que les ha tocado vivir cosas en el desierto, ¿verdad? Aún siendo cristianos, de repente han vivido situaciones, han vivido aflicciones que los han llevado a cuestionarse si de verdad están haciendo bien las cosas o no, si de verdad Dios escucha o no, si de verdad Dios se agrada de ustedes o no. Hay momentos en los cuales no han podido hacer más que ponerse a llorar. Hay momentos en los cuales no han podido hacer más que preguntarle, Dios mío, o decirle, Dios mío, ayúdame, ya no sé qué hacer. Y eso es desnudarse del yo. Eso es desaprender porque uno cree que sabe todo. Uno entra al desierto diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sale de ahí, Señor, ayuda. Ese es el proceso del desierto. Pero lo triste sería que pases el desierto y sigas creyendo que eres tú el que vas a poder. El desierto te va a destrozar. No se puede contra el desierto, hermanos. No se puede. En todos los aspectos de la vida que quieras. No se puede contra el desierto. Tienes que entender que el desierto te va a transformar a ti, no tú al desierto. Yo no sé qué desierto hayas pasado en tu vida, o qué desierto estés pasando, o qué desierto vayas a pasar. Lo que yo te preguntaría es, ¿cómo eso ha transformado tu corazón? Porque no estarás listo para ser la persona que Dios quiere que seas si no te conviertes en algo así como esa zarza vieja, toda espinosa, que no tiene nada que ofrecer, lista para recibir el fuego de Dios. Eso es lo que Dios estaba esperando en Moisés. 40 años costó
que Moisés se despojara de su yo, su orgullo. 40 años costó que Moisés fuera la persona que Dios quería para entonces convertirlo en el hombre que siempre quiso Dios que fuera. Espero no sean para ti 40 años. 40 años es un número simbólico. Claro, él sí pasó 40 años físicos, cronológicos, pero son para enseñanza. Ojalá que tu desierto no dure 40 años. Ojalá que tu desierto dure bien poquito, pero eso dependerá de ti. ¿Recuerdas cuando Moisés finalmente logra sacar al pueblo de Israel y entonces ya están en el desierto? Ellos llegan a la tierra prometida y Dios los quiere meter. No han pasado ni un año, o bueno, ha pasado más o menos un año en lo que ellos llegaron de Egipto a la tierra prometida. Y manda ahí que averigüen cómo es la tierra para ver cómo lo van a tomar. Y entonces ellos se acobardan. Y es entonces que Dios determina. 40 días anduvieron ahí reconociendo la tierra, 40 años pasarán en el desierto. Y ninguno de ustedes que se quejó va a pasar. Ninguno, salvo Caleb y Josué, porque ellos sí estuvieron dispuestos. Fíjate cómo no solo a nivel Moisés, sino a nivel nación, Dios nos enseña el mismo principio. El desierto es el proceso de ir quitando aquello que te estorba de ser la nación, o la persona, o la familia, o la iglesia que debes de ser. El pueblo de Israel salió con una mentalidad. Su mentalidad era mentalidad de esclavo. Uy, no vamos a poder. Ay, allá estábamos bien. No, pues allá cuando menos podíamos comer pan y carne. Toda una mentalidad de esclavo. No tienen una mentalidad de conquistadores. Y Dios tiene que eliminar a todos ellos para que los niños que había en esa época, que sí pudieron creer a Dios, pudieran crecer como guerreros. El desierto es para eso, para quitarte las cosas. ¿Cuánto tiempo más quieres andar en el desierto? ¿Por qué no dejas que Dios te desvista de aquellas cosas que te son un estorbo? Les he platicado muchas veces algunos de los desiertos que hemos pasado como familias o como que he pasado yo en lo personal. Pero algunos de esos desiertos tenía que ver con lo económico. Y cómo ese proceso de pasar casi un año sin tener oficialmente un trabajo, estando buscándolo todos los días, una cosa terrible, una sequedad impresionante, hasta que un día el gerente de sistemas de Botas Cuadra me dijo, mira, te voy a decir la verdad, si te doy trabajo, te estaría dando mi chamba. Porque estás sobrecalificado para lo que estás pidiendo. Y no te voy a dar mi trabajo. Y yo le decía, no, mira, yo vine aquí a León con otro propósito. Yo voy a servir a Dios. A mí no me interesa ya crecer. Sí, pero no. No te voy a dar mi trabajo. ¿Y sabes qué? Conozco a los otros de sistemas de aquí de León y van a hacer lo mismo. No te van a dar chamba por eso. Y le dije, uy, me hubieras dicho antes para poner que nomás terminé la primaria, ¿no? Pero eso me lo dijo un año después de estar buscando trabajo. Yo dije, pues con razón. Ahora entiendo, los únicos trabajos que sí me daban era para trabajar en domingos. Y yo dije, oh, Dios mío, pues yo vine para hacer tu obra. Y una y otra vez tuve que rechazar esas ofertas. Y fue un tiempo dificilísimo. Pero una de las cosas que yo tuve que despojarme fue la autosuficiencia. Te he platicado que yo tenía un buen trabajo en Morelia. Me encantaba mi trabajo. Y soy bueno en mi trabajo. Me gusta mucho hacer. Y lo que no puedo hacer, lo busco y no he encontrado algo que no haya podido hacer en mi trabajo. Pero no soy yo el que tiene que hacer. Tuve que aprenderlo de la manera más dura.
cuando mi madre estaba muriendo, mis últimas palabras hacia ella, entre otras cosas que le dije fue: mamá, no te preocupes por Alberto y por Marlene, eran los que estaban solteros en esa época todavía. Si algo se les atora, yo voy a estar ahí con ellos. No tienes que preocuparte. Y años después, cuando más quebrantado me sentía y me miraba a mí mismo y reconocía que lo único que yo había comprado eran los calzones que traía puestos, porque los zapatos, los calcetines, el pantalón y la camiseta que traía puestos me los habían regalado de segunda. Y entre ellos mi hermano Alberto me había regalado el pantalón, el que yo había dicho que yo iba a cuidar. Fue el momento más devastador de mi vida como hombre. Terrible. Pero Dios tuvo que enseñarme: ¿vas a vivir por fe o vas a luchar tú mismo? Aprendí la lección. Dios nos sustentó con maná en ese desierto. Nos dio cosas que nunca hemos tenido con nuestros propios ingresos. Él hizo cosas increíbles en esa época. Cosas maravillosas que ya les he platicado en otras ocasiones. Desde aparecer gasolina en el carro, ahí literalmente viéndolo mis ojos, hasta otras cosas, muchas más. Pero cuando ya había pasado la prueba, o más o menos ya había pasado la prueba, ya tenía yo un trabajo, ya estaba más o menos estable, ya nos habíamos puesto al corriente con las muchas cosas que no habían pasado en la casa. Y un día yo observé el closet, el armario, la parte de mi esposa, y yo le dije: Señor, mira, mi esposa nunca me ha pedido mucho, y mira, tiene bien poquitos zapatos. Y sentí bien feo, porque mi esposa no, ustedes la conocen, mi esposa no es nada ostentosa, no le gusta andar presumiendo ni nada. Yo le dije: pero es mujer. Y le dije: Señor, permíteme comprarle unos zapatitos. Y como a la siguiente semana, a los 15 días, no recuerdo, nos fuimos allá a la tierra donde ella es, y allá vimos a una de sus primas que hacía muchísimos años, de esas primas de cariño nada más, que hacía muchísimos años que no veía. Yo la conocía también, y entonces estuvieron platicando. Le dijo: oye, tengo unos zapatos que regalarte allá en mi casa. Yo dije: Señor, no seas así, qué feo, ¿no? Y entonces al día siguiente mi esposa va con ella, vive a cuadra y media de donde vivían mis suegros, y se están unas horas allá, y de repente me habla y me dice: oye, me manda un mensaje: oye, ¿me ayudas? ¿Vienes por mí para ayudarme a cargar los zapatos? Mejor di que me quieres ver, hombre. Y ahí voy, y la saludo a su prima otra vez con mucho cariño y todo ese rollo, y empiezan a sacar cajas y cajas y cajas y cajas de zapatos. No podía yo cargarlas, las voy subiendo al carro, y pum, y pum, y pum, y algunos zapatos que todavía tenían la etiqueta. Resulta que esta prima le dice: ¿sabes qué? Es que yo tengo vicio de comprar zapatos. Los compro y muchos de ellos ni me los pongo. Y zapatos de toda clase, unos muy bonitos, otros deportivos y de todo, bonitos zapatos. Los que estaban usados estaban en muy buena condición. Y entonces, sabes que yo prácticamente podría jurar o asegurar que escuché: es como yo digo, no como tú dices. Tienes que aprender que tú no eres el del poder. Por mucho que yo te dé trabajo y capacidad de hacerlo, soy yo el que te va a sustentar. De otra manera, ¿cómo quieres hacer la obra? Y es lo que le estaba diciendo a Moisés. Moisés tiene todas las calificaciones que se pudieran desear, pero Dios no necesita nada de eso. Dios lo único que necesita es el corazón humillado, reconociendo que el único poder real viene de arriba, como esa zarza. Se quema porque Dios la está quemando. La zarza no significa nada. Fíjate, regresemos allá al capítulo 3. Y cuando les dice el versículo 11, entonces Moisés respondió
a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Que no en términos humanos él era el más adecuado de todos? Él es el único que conocía todos los protocolos, cómo se desenvuelve, cómo piensa Faraón, ya sea que haya sido ese Faraón el que él conoció como primo, hermano, como quiera que sea que lo haya conocido, o ya sea que sea otro Faraón. Él es el único que entiende y él está diciendo, pero yo ya no soy ese. ¿Quién soy yo? ¿Y qué le responde? Versículo 13. Dijo Moisés, 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Cuando tú te despojas de ti mismo, de tu yo, no necesitas pelear por tu identidad, como decíamos el domingo pasado. Necesitas tomar la identidad que viene de Dios. Él dice, yo soy el que soy. Y estas palabras significan mucho más en su contexto original. Implica que Dios tiene vida porque nadie le dio la vida, sino que Él es el origen de la vida. Eso significa yo soy el que soy. Implica que nadie define quién es Dios, porque Él es el que define quién es quién. Eso significa el yo soy. Implica que Él no necesita que alguien lo valore, porque Él es el que le da valor a todas las cosas. Eso significa yo soy el que soy. Eso significa que Él tiene vida y que como Él es el origen de la vida, jamás va a morir. Ni tampoco necesito nacer. Eso significa yo soy el que soy. Por eso cuando vienen esas preguntas como, bueno, ¿y quién hizo a Dios? No entiendes que Dios es más grande que eso. Bueno, pero ¿en qué momento nació? Dios no nació, no necesitó nacer. Eso es más grande que lo que podemos entender. Por cierto, para aquellos que se creen muy pensantes, muy inteligentes, pregúntale a ellos cómo nació el universo, qué había antes del universo, y te van a decir, es una incongruencia, porque el universo nunca ha dejado de ser, nunca dejará de ser, o nunca existió un momento en el cual nació. Existió la singularidad, dicen ellos, pero antes de eso no había tiempo. Entonces no puedes preguntar qué había antes. Ahí te lo dejo. ¿Y por qué no crees que Dios es igual? No, antes de Dios no había antes, si así lo quieres entender. Después de Dios no habrá después, si así lo quieres entender. Pero el asunto es, dice Dios, tú no necesitas ser alguien. Necesitas entender que yo soy el que soy. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo luchas las peleas de la vida? ¿Cómo andas en el desierto, hermano? ¿Defendiéndote con uñas y dientes, como decíamos de Jacob? ¿O ya nada más arrastrado, ahí viviendo, esperando el día de tu muerte? ¿O vas a confiar en que Dios es el que sí es? Es el que le da identidad a todo. Es el que le da sentido a todo. Tus batallas te van a transformar en la persona que tú no crees que seas. Después de eso, tú recuerdas, Moisés es llamado y empieza a hacer grandes prodigios, pero no los hace por sí mismo, ¿recuerdas? Dios le dice, mira, ¿qué tienes en la mano? ¿Recuerdas cuando él empieza allá en el capítulo 4 a altercar con Dios? No, Señor, yo no puedo, yo no sé nada qué hacer. Fíjate, capítulo 4 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y mucho se ha hablado de esto en el término espiritual. La vara representa quién eres, tu profesión, tu estatus social, tu vida, como quiera que seas. Así que en este sentido, la vara es todo ese Moisés, el príncipe de Egipto y ahora un pastor de ovejas que ni son de él.
Todo eso representa la vara, ¿entiendes? ¿Qué es lo que tú vas a presentar delante de Dios? ¿Qué es lo que tú pudieras decirle a Dios, Señor, con esto voy a servirte? ¿Qué es aquello que tú puedes decir, Señor, mira, yo me he preparado para hacer una grande obra en el Señor? Alguien por ahí un día me dijo, Dios me puso para construir templos, iglesias decía él, pero bueno, se refería a templos, ¿no? Y no, pues qué bueno, pero eso, ¿tú lo vas a hacer o lo va a hacer Dios? Y el resultado ha sido desastroso en muchos sentidos. Porque sí, lo ha hecho, pero se ha metido en cada bronca. Entonces uno puede decir, es que mira, yo sí sé hacer. Pastor, es que mira, ¿por qué no me pones de maestro? Porque yo soy maestro. Yo a los niños les enseño. Y es más, a los adultos también, déjamelos, yo sí les doy. Ok, eso es lo que tienes. ¿Qué le dice Dios? Él le dijo, échala en tierra. Déjala de tu mano. Échala. Tírala. En tu mano no sirve. Todo lo que eres, Moisés, todo ese poder, toda esa autoridad, todo eso que eras y que ahora dices que ya no eres, tíralo. Eso no te va a servir. Pero cuando lo tiras, ¿qué pasa? Dice aquí. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Cuando tú echas en tierra, no en cualquier tierra, porque no estamos hablando de desechar lo que eres, estamos hablando de ponerlo a los pies de Dios. ¿Recuerdas? Ese lugar era santo, no es que tirarlo a la basura. Desde que Moisés se iba a acercar, Dios dijo, vale, espera, tú no vas a entrar aquí porque te me mueres. Quítate el calzado. Esto es tierra santa. Entonces Moisés entra en ese lugar. Así que cuando le dice échalo en tierra, no es échalo a la basura, es échalo a la presencia, a la santidad de Dios. Todo lo que eres, todo lo que crees que sabes hacer, todo aquello por lo cual fuiste preparado, todas aquellas pruebas que pasaste, todo aquello que te hizo llorar algún día y que luego te hizo sentirte orgulloso, échalo a la presencia de Dios para que Dios haga algo con ello. Pero cuando eso sucede, muchas veces nos da miedo. No queremos. Cuando yo entendí que el Señor me estaba llamando, yo le empezaba a rehuir. El pastor, que en ese tiempo no era mi pastor más que mi amigo, me dijo, mira, yo te veo de aquí a unos 5 años siendo pastor. Yo le dije, no, hombre, éntrale, tú quieres, yo no. Conforme íbamos estudiando en el seminario, mi hermano me decía, órale, ¿tú qué vas a ser pastor? Y épale, tú vas a ser pastor. Curiosamente, mi hermano y yo nos hicimos pastores el mismo día. Después de andarle huyendo a la culebra, hay que tomarla, porque eso es lo que sigue, ¿no? ¿Recuerdas? Dice aquí, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Pero ahora ya no es una vara cualquiera, no es que la madera sea diferente, ¿me entiendes a lo que me refiero? Es que ya él entiende que esa vara ya no representa lo que él era, esa vara ahora representa el poder que Dios le ha dado para hacer cosas que no podía hacer. Esa misma vara, él solo la levantó y el mar se abrió. ¿Entiendes eso? Esa misma vara solo la levantó y el pueblo de Israel ganaba de sus adversarios. Es la misma vara. Con esa vara golpeó la roca y de la roca salió agua. Esa es la gran diferencia, hermano. Cuando tú te sientes autosuficiente y tú crees que puedes servir a Dios por lo que sabes hacer, por lo que crees que has sido preparado en ello, eso no te va a servir de nada. Solo te vas a encontrar en el desierto batallando una y otra vez, afligido, pensando que Dios te ha abandonado. Pero la cosa es que tú no te has despojado
de quién eres. Pero cuando entiendas quién eres y quién dice Dios, ¿recuerdas que te he dicho en las ocasiones pasadas algo que yo le he preguntado al Señor? Señor, ¿qué sabes tú de mí que yo no sé? ¿Por qué tomas tiempo en mí? Hay algo que Dios sabe. Por algo Dios está permitiendo que pases cosas. Por algo Dios está haciendo que tu corazón sea transformado en el desierto, porque Él quiere hacer cosas mayores, mucho mayores, cosas que tú no te imaginas que podrían suceder. Eso es lo que significa. Échalo en tierra al Señor, en la presencia del Señor, y el Señor hará grandes cosas. Pero cuando Dios empieza a hacer grandes cosas, agarra valor, porque necesitarás tomarlo y necesitarás hacerlo. Y si lo haces, no habrá quien te haga frente. De ahí en adelante viene la tercera vida de Moisés. Dice más adelante que incluso los egipcios lo tomaban como gran hombre. ¡Oh, qué impresionante este Moisés! Pero qué curioso, que era ese Moisés, el tercer Moisés, el hombre más manso de toda la tierra. Me encanta esa transformación. Cuando el pueblo se le revela, en lugar de decir, vale, yo soy el que los va a liberar, se postra. Déjeme, le pregunto a Dios, porque a mí, yo que soy, como para que lo tome personal. Dejen ver qué dice Dios. Un hombre transformado. Y la pregunta es, si tus desiertos te están transformando así, si dejarás que el desierto te haga desaprender, despojarte de todo lo que tú crees tener seguro, y dejarás que tu fragilidad la pongas en las manos del Señor para que Él haga lo que Él quiere contigo. Esa es la pregunta. A algunos les cuesta demasiado renunciar a su yo, renunciar a su autosuficiencia. Después de todo, les ha costado mucho ser autosuficientes, pero les pesa demasiado volver a la inocencia de decir, yo no puedo, pero conozco al que sí puede. Y decíamos el domingo pasado, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No antes, nunca antes. Yo creo que cuando pensamos en estas cosas, de repente viene dolor al corazón y de repente puede venir la sensación de por qué tiene que ser así. ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios conmigo se está metiendo? Yo te diría, porque Dios sabe algo que tú no sabes de ti. Dios te ama. Y Dios te quiere transformar en algo precioso. Pero también te diría, recuerda, alguien ya lo hizo por ti. Porque Jesús es esa zarza. ¿Recuerdas Isaías 53? Dice, subirá cual renuevo. Y dice, no hay atractivo en él para que le deseemos. Él se convirtió en esa zarza que no llama la atención. ¿Para qué? Para que el poder de Dios, su gracia, descendiera a través de él. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, Él pasó por el desierto, despojándose a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y dice, haya en ti ese sentir. Ese mismo sentir debes de tener tú. Despójate de ti mismo. Deja que el desierto haga su labor en ti. Deja que la prueba haga su labor de humillarte, de destrozarte, de hacerte añicos, para que acudas a aquel que lo hizo por ti primero y te transforme en quien tú no crees que puedes ser. Deja que sea Él el que muestre su poder en ti. Una de las cosas que sí me gusta de la película El Príncipe de Egipto, cuando recoge la vara, le dice Dios, con esto tú harás mis maravillas. Esa palabra, con eso se redimieron. Porque nos da a entender que todo lo que Moisés hizo, no lo hizo él, lo hizo Dios. Al final, si tú recuerdas, Moisés ni siquiera sabía hablar, era su hermano el que hablaba. Todo lo hace Dios. Y eso es lo que te da más nombre. Te dije que no hay nombre más grande que Moisés entre los judíos y aún entre la cultura. No hay nombre más grande que Moisés. Pero es porque se humilló hasta lo más bajo. Pero proporcionalmente hablando, hubo otro que estaba mucho más arriba y se humilló mucho más abajo. Y Dios le dio un nombre por encima de todo. Ya no hay más arriba de eso, Jesucristo. Y lo hizo por ti, para que tú puedas vencer, para que tú puedas ser la persona que Él quiere que seas. Jesucristo lo hizo así. Él sufrió por ti, para que tú no tengas que sufrir más 40 años en el desierto. Tú no tienes que vagar 40 años en el desierto. Te puede costar meses, te puede costar un año, 2, no lo sé, pero no necesitas 40 años. Si los estás viviendo, si ya llevas 20 años sufriendo, tal vez es que no te has despojado de algo que Dios quiere que te despojes. Tal vez es que no has entregado tu yo al Señor y has dejado que sea Él el que haga las cosas. Deja de correr y ve a los pies de aquel que sí es la zarza ardiente, que no se consume. Ve a aquel que sí es el poder, que transforma aún una simple vara en poder de Dios para transformar vidas. Ve con Él, no encontrarás propósito en tu vida. No hay una mejor manera de vivir la vida que esa. Todo lo demás sabe desabrido comparado con eso. Todo lo demás pierde su color comparado con los colores maravillosos de estar con aquel que te amó. Por eso hace un momento cantábamos en aquella ciudad. Trata de imaginarlo, trata de recordar cómo es aquello que tú un día disfrutarás, para que lo que hay aquí no te aflija sobremanera. Esto va a pasar, hermano. Anímate, esto va a pasar, pero espero que pase pronto. Espero que seas capaz de despojarte de ti mismo, porque si no, vendrá otro cincelazo, más desierto. Pero Dios quiere que no pase así. Dios quiere que ya entres a su soberanía, a su poder, a su gracia, a su abrazo. Yo espero que eso pase contigo. Hoy decídelo. No sé qué estás pasando en tu vida. Tal vez tú estás en una de esas 3 etapas de Moisés. Tal vez estás en la primera etapa, en el Moisés 1, creyéndote autosuficiente. Aun cuando sabes que viene de Dios, porque recuerdas, Moisés sabía que venía de Dios, que él iba a liberar, pero estaba haciéndolo en sus fuerzas. Tal vez tú estás como el Moisés 2, completamente hecho añicos. Ya piensas que no puedes hacer nada. Pero espero que estés como el Moisés 3, completamente humillado, en mansedumbre, en obediencia extrema ante aquel que lo transforma todo. Anhelo ser como ese Moisés. Me inspira esa parte de Moisés. Me conmueve, es mi forma de querer cambiar mi vida. Si algo quiero que pase en mi vida, es ser reconocido como alguien manso. Esa es mi meta.
Y ojalá que tu meta sea algo semejante. Que Dios ponga en tu corazón lo que Él quiere hacer a través de ti. ¿Pondrás hoy tu vara delante del Señor? ¿Por qué no lo hacemos? Señor, en esta hora que vemos la historia de tu siervo, a mí me maravilla este hombre. Esas 3 etapas, cada una es maravillosa por sí misma. Pero me impresiona más lo que tú hiciste a través de él. Me impresiona más cómo tú lo transformaste. 3 vidas diferentes en un solo hombre. Para mostrarnos a nosotros, Señor, que nosotros también podemos ser transformados por ti si es que estamos dispuestos a despojarnos de aquello que nosotros tenemos por seguro. Padre, hoy en este día queremos decirte, ya no queremos andar en el desierto. Pero para salir del desierto, te entregamos lo que somos. Te entregamos eso que nos enorgullece. Esas fuerzas, esa vitalidad, esa sabiduría, ese conocimiento. Todo lo que nosotros creemos que vale algo para tu obra. Hoy lo dejamos a tus pies, Señor. Sin ti no sirve de nada. Son solo obras muertas. Son solo habilidades inútiles. Es solo ruido. Pero hoy te decimos, Señor, así como aquel día transformaste esa simple vara en una serpiente, hoy transfórmanos a nosotros. Entregamos cada una de las cosas que componen nuestra vida y te decimos, renuévalas, Señor, transfórmalas, conviértelas en algo diferente. Yo ya no quiero seguir corriendo, Padre. Ya no quiero seguir luchando contra el desierto. Ya no quiero agotarme y tener sed. Quiero tener tu vida. Quiero ser aquella persona que tú dices que soy. ¿Por qué no sigues diciéndole al Señor lo que hay en tu corazón? Sé honesto con Él. Y si puedes, si quieres, canta, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. ¿Por qué no te pones de pie y le dices esto en una oración al Señor? Tal vez tú ahora has pensado que hay áreas de tu vida que no necesitaban ayuda de Dios. Hay cosas que no le has entregado. Hay cosas que no pensabas que tenías que entregar a Dios, porque al final de cuentas, hasta ahora has sido suficiente. Hasta ahora has sido capaz, hasta ahora has podido. ¿Por qué no hoy reconoces, Señor, si sigo así, no voy a llegar a ningún lado? Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero a esa persona que digo que soy. Quiero aferrarme a la persona que tú dices que soy. Tú sabes lo que hay en tu vida, tú sabrás. ¿A qué cosas tú te has aferrado como autosuficiencia? ¿A qué cosas tú has agarrado como si de ello dependiera tu vida? Pero yo te quiero decir, Cristo tiene algo mejor.
mucho mejor que darte. Y comenzará cuando tú se lo entregues. Él hará grandes maravillas. Cántalo, pero cántalo sabiendo tu situación. Cántalo en cada una de las cosas que has vivido. Entrégaselas a Dios y dile: renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, todo aquel que hoy ha venido a ti con un corazón contrito y humillado, tú no lo desechas. Hazle saber a cada uno lo que tú estás haciendo en su vida y lo que harás. Muéstrales, oh Señor, tu misericordia y tu grandeza. Padre, manifiéstate cada uno en la forma que tanto te necesitamos. Señor, tú te presentaste a Moisés en forma de una zarza ardiendo. Preséntate a nosotros como tú sabes que te vamos a entender, porque hemos sido lentos, tardos para entenderte. Pero hoy te pedimos misericordia y tú te manifiestes de manera que sepamos que tú estás haciendo algo en nuestras vidas. Que todo lo que hemos permitido que el mundo destroce, nuestro orgullo, nuestra identidad, nuestra profesión, o todo aquello que hemos construido por nuestras propias manos, tú no lo necesitas. Tú lo has cambiado y has puesto todo para que un día estemos allá contigo, disfrutando de las mansiones celestiales, disfrutando de eterno bien, eterna paz, eterno amor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, porque Él nos puso el ejemplo de lo que es despojarse a sí mismo. Hoy nosotros nos despojamos para recibirle a Él en nuestra vida como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y recibir lo que quieres darnos, aquella persona que tú quieres que seamos, aquel que tú dices que somos. Hoy decimos: yo te creo porque si tú lo dices, eso es lo que soy. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente, Dios te dé paz, te dé gracia.